¿Qué tal, amigos? Qué buena y linda oportunidad Dios nos da de seguir estudiando estos temas tan especiales. Estamos estudiando amartiología, que tiene que ver con la doctrina del pecado. Y en este caso, al hermano Javier Jaraba, pastor en la ciudad de Medellín, ah, quiere compartir con ustedes lo que tiene que ver el aspecto con el origen del pecado. Y lógico que ustedes tienen también el libro insignia que utilizamos para trabajar estas temáticas. Quiero con base en este punto, el origen del pecado, mirar, después de mirar los pasajes bíblicos, poder compartir con ustedes aspectos fundamentales de este pensamiento que nos dejaron los autores, del por qué el pecado no tuvo comienzo en la tierra, sino que el primer pecado fue cometido en el cielo. Este es el planteamiento general de este punto del origen del pecado. Y para eso tenemos una serie de citas bíblicas donde nos deja ver la razón de cómo se llevó a cabo ese pecado. Entonces hablemos del origen del pecado en el universo. Y para esto, todos ustedes como estudiantes conocen de este pasaje de la Escritura. Yo he tomado dos traducciones bíblicas. Una es conocida como la Biblia textual, está muy conectada allí a los antiguos manuscritos, lo que queda. Y lo mismo he tomado la traducción Reina Valera contemporánea para poder compartir. Pero es interesante que en este cuadro de Ezequiel 28, 12 al 17, que está bajo un marco profético, que aunque está dirigido al rey de Tiro, tiene un enfoque de hablarnos de un ser sobrenatural. ¿Y qué fue lo que llevó? Este ser sobrenatural se describe como alguien demasiado hermoso, con demasiadas cosas a favor, digámoslo así, lleno de unos privilegios que nadie más los tenía en cuanto a ser criatura en los cielos como la figura de un ángel. Es más, sobresalía entre los ángeles porque así como los ejércitos tienen diferentes escalones de ascenso para poder llegar a ser generales, así en la corte o en el ejército de Dios, entre los ángeles también habían ese tipo de ascenso, digámoslo así. Y encontramos que Ezequiel le llama querubín. Y los querubines eran los más cercanos a la presencia de Dios, los más cercanos. Se habla de unos 3 o 4 querubines. Siempre he escuchado y se ha enfatizado de 3 de ellos. Y este era uno de ellos. Y tenía estas características porque se le llama querubín protector, protector. Pero en esta base bíblica encontramos acerca del origen del pecado en el versículo 14, cuando dice, a ti, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, o sea, en el lugar más alto que Dios había establecido, y allí estuviste, te paseabas en medio de las piedras, pero dice el 15, desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló maldad en ti, eras perfecto en todos tus caminos. Wow, hasta el día. Y lo que él llevó a cabo, vamos a ver en el siguiente pasaje bíblico, que está en Isaías 14, 12 al 14. Dice el versículo 13, tú que en tu corazón decías, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y allí pondré mi trono. O sea, ¿qué fue la maldad que se llevó a cabo? Que su corazón se llenó de ambición, se llenó de envidia. Él quiso usurpar en este enfoque el trono de Dios.
el trono de Dios. Él ya tenía una, un ascenso como los otros que también lo ejercían, pero él quería algo más y era usurpar, y eso se llama rebelión. O sea que la rebelión es la chispa del cómo se originó el pecado. Y tenemos otra serie de bases bíblicas. Este es un mensaje profético de Isaías. Pero, ¿en dónde se origina? En los cielos. Y es interesante que aunque no está hablando exactamente de él, de esta figura, Pablo nos deja ver en segunda carta a los Corintios 12 que habían tres formas, o sea, como dice, tres escalas de los cielos. El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Es lo que describe Pablo. Se considera que ellos estaban en el segundo cielo porque el tercer cielo es el trono de Dios. Y él quería llegar a usurpar el tercer cielo. Ya después encontramos en el libro de Job, en Judas, en Apocalipsis, eh, la forma como él lleva a cabo al revelarse, cómo él precisamente es expulsado y cómo se origina toda su descarga de maldad como la figura de un dragón, después de ser una estrella, después de ser un lucero, él es arrastrado y adquiere una figura, después de ser lo más hermoso, de ser lo más horripilante por causa del pecado, de la maldad. Pero él no va a ocupar ese lugar aunque ha querido, porque como nos presenta Daniel y nos presenta a Isaías nuevamente, ese lugar lo ocupa nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero dejar ya para finalizar. Sobre las alturas de las nubes era su deseo, subiré, el deseo del maligno. Por eso se le llama maligno, de ahí surge la maldad. En la escritura, la gloria divina es a menudo simbolizada, por nubes. Lucero quería poseer esa gloria, pero no le fue otorgada. El anhelo de él era ser semejante al Altísimo. Y este es el clima del por qué se originó el pecado allí. Este es cuatro de los deseos de su corazón. Todas estas declaraciones expresan que él quería ser independiente de Dios y oponerse a él, ejercer su poder, ejercer su voluntad, ejercer su ambición contra Dios. Si nos preguntamos cómo fue posible que el pecado hubiera entrado en un ambiente perfecto, la respuesta parece ser en cuanto a Lucero y los ángeles que cayeron con él, que su caída se debió a su revuelta deliberada y determinada en contra de Dios. Por último, ya para reflexionar, si el pecado se originó en los cielos, ¿afectó la santidad de Dios? Porque el pecado va en contra de la santidad de Dios. Muchas gracias. Dios les bendiga.